Bienvenidos a una historia de terror doméstico que culminó con un veredicto que generó bastante controversia. El día de hoy desenterraremos la vida de Colin Griffith, un adolescente cuyo expediente escolar no hacía justicia a la oscuridad que ocultaba. La cronología de esta tragedia comienza oficialmente un 8 de septiembre del 2024, en la ciudad de Florida. Una tarde de domingo que se transformó en una escena de un crimen brutal. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda que fue alertada mediante una llamada al 911, encontraron a Katherine Griffith, de 39 años de edad, en un estado que congelaría la sangre de cualquier oficial. El llamante era su hijo Colin Griffith, de 17 años de edad. Cuando los policías lo interrogaron, su versión era algo simple, pero algo que no tenía ningún sentido. Y es que Colin mencionaba que se encontraban discutiendo y su madre se tropezó accidentalmente y cayó encima de un cuchillo de cocina de 12 centímetros que le terminó quitando la vida. Obviamente para los policías esto no fue algo de creerse y la verdad se impuso sobre el relato de Colin, ya que Katherine yacía sin vida con un cuchillo de cocina enterrado en el cuello que le atravesaba de un lado hacia el otro. La herida no era superficial, no era una herida hecha por un accidente, y la evidencia física que veremos más adelante gritaba que esto había sido un acto de violencia brutal. Lo más sorprendente de todo esto es que Colin, es decir, el hijo de Katherine, que se encontraba en ese momento cubierto de sangre, no se encontraba en shock ni mucho menos asustado o preocupado. Estaba extrañamente calmado, estaba sereno, y las primeras palabras que le dio a los agentes fueron cautelosas. Conozco mis derechos, no hablaré sin un abogado. Desafortunadamente, esta no sería la primera vez en la que Colin diría dicha línea. Para poder comprender la magnitud de lo sucedido ese 8 de septiembre del año pasado, debemos entender que su madre no era su primer víctima fatal de Colin. Pero antes de platicarte toda la historia de este muchacho, hay que retroceder unos meses para ver pues el pasado de esta familia. La familia Griffith vivía principalmente en Oklahoma, una familia que se fracturó públicamente por el divorcio de Charles, el padre de Colin, y de Katherine, la madre de Colin, en el año del 2020, ya que Katherine mencionaba que había sacrificado todo por la maternidad y que Charles era un controlador. Después de que estos se separaron, Katherine peleó por la custodia de Colin, que en ese tiempo tenía 13 años, y este fue el primer indicio de un futuro problemático. Katherine no pudo obtener la custodia de su hijo, ya que el juez determinó que ella no tenía un trabajo y no estaba económicamente bien estable como para poder mantener a un adolescente. Obviamente esto sembró un rotundo resentimiento y fue así como la familia se distanció más, ya que a partir de ese momento, según los reportes, Charles, o sea el padre de Colin, dificultó al máximo el contacto entre madre e hijo. Colin llegó a un punto donde se sintió aislado y maltratado por su padre, donde llegó a encontrar un aliado quien fue Katherine, su mamá. Toda esta tensión entre padre e hijo se disparó cuando Colin le confesó su orientación sexual a Charles, y según el testimonio de este joven, después de dicha confesión el abuso aumentó. Todo esto culminó un 14 de febrero del 2023, el Día del Amor y la Amistad. La policía encontró a Charles Griffith muerto por 2 disparos de arma de fuego. Uno se encontraba en el pecho y otro se encontraba en la cabeza. Cuando indagaron más las zonas, se dieron cuenta que el único que estaba ahí era Colin, el hijo de Charles, quien se defendió argumentando que fue en legítima defensa porque Charles lo había amenazado con un cuchillo. Y una clave aquí esencial es que en ese primer asesinato no había ningún testigo. Más aparte, había reportes policiales que respaldaban dicha afirmación de que Charles era violento y era muy abusivo con sus hijos. Por lo cual, Colin fue absuelto de todos los cargos y no se le investigó absolutamente nada, ya que se le creyó de que había sido en legítima defensa. Katherine, a pesar de la distancia, porque vivía como a 100 millas, unos 160 kilómetros aproximadamente de Colin, movió cielo, mar y tierra para poder pagar la fianza de su hijo. Por su parte, la fiscalía, como lo mencioné anteriormente,
al no contar con testigos y al contar con antecedentes de que el padre pues era un violento, asumió que se trataba de un acto desesperado de supervivencia por parte del hijo, por lo cual los cargos fueron retirados sin algún problema. Un adolescente fue absuelto por la muerte de su padre y el mundo exterior lo miró como una víctima. Pero lo que nadie sabía es que ese capítulo de violencia, lejos de ser el último, fue la peligrosa entrada a un patrón más de violencia. Colin terminó mudándose con su madre en marzo del 2023 en Florida. Desafortunadamente, la esperanza de una vida mejor se desvaneció rápidamente, ya que Catherine le ponía límites a su hijo y Colin respondía con agresividad. La situación escaló a un punto de no retorno en el septiembre del 2023. Tras una violenta pelea, Catherine tomó una medida desesperada, la Ley Baker. Esta ley de Florida, diseñada para proteger individuos que representan un peligro para sí mismo o para otros, permitió que Colin fuera internado en un psiquiatra contra su voluntad. Y aquí es un punto clave, ya que el sistema falla de una manera bastante crítica, ya que durante su internamiento el joven no solamente manifestó tener un coraje a su madre, sino que le mencionó a sus profesionales una amenaza directa hacia ella. Lo que Colin decía es que si lo obligaban a regresar con su madre, él la asesinaría, y con una frialdad le contaba a detalle el plan que tenía a sus cuidadores. Pese a esta advertencia que lanzó el joven a sus cuidadores y del historial que tuvo al asesinar a su padre, Colin Griffith fue liberado del centro psiquiátrico de Florida, ya que los médicos decidieron darle el alta. A pesar de la gravedad de dicha advertencia, tuvo el permiso de regresar a la casa de la mujer que él había amenazado anteriormente. Por obvias razones, el miedo de Catherine se convirtió en un terror. En conversaciones con amigas, ella alegaba si realmente el caso de Charles, es decir, el de su ex esposo, había sido en legítima defensa o no. Por primera vez en todo este tiempo, se preguntaba si su hijo era un asesino. Todo parecía marchar normal, pero desafortunadamente la tensión volvió a aumentar en noviembre del 2023. En un incidente por unos videojuegos, Colin atacó a su madre de una manera brutal y bastante violenta, ya que este joven la tomó el cabello, le aventó la cabeza contra el piso y empezó a pisotearla. Un dato interesante que hay que tenerlo en cuenta porque va a afectar demasiado al veredicto final es que aquí sí había un testigo, y ese testigo era la madre de Catherine, es decir, la abuela de Colin, que llevaba por nombre Susan, quien al ver todo esto, obviamente, al ser una persona mayor no podía intervenir, pero lo que sí hizo fue hablarle a la policía. Y en ese momento dio un testimonio clave donde desmeritaba la legítima defensa que según alegaba Colin contra su madre, por lo cual los policías procedieron a hacer un reporte de dicha violencia. El patrón de amenazas se repitió en febrero del 2024. Después Colin tomó sus cosas y procedió a huir de casa de su madre. Después de unas horas, este joven fue encontrado por la policía y al momento de hacer el interrogatorio, Colin volvió a repetir dicha amenaza, la cual los oficiales al escuchar esto fue reportada en el documento oficial. Si me obligan a volver con mi mamá, la voy a asesinar. 2 semanas después de dicha amenaza, Catherine, en una desesperación maternal, sabemos que el amor de madre es demasiado grande, decidió abrirle las puertas de su casa una vez más a su hijo, que ya la había amenazado varias veces. Los días previos al 8 de septiembre del 2024, que fue cuando este joven mató a su mamá, los mensajes de angustia de Catherine hacia su amigo expresaban un profundo dolor. Colin simplemente me odia y estoy cansada de esta situación, era lo que le decía esta mujer a su amigo. En esos días, Colin se encontraba viviendo en una casa que tenía su abuela, y el error más grande que pudo hacer Catherine fue ir a buscarlo. Testigos presenciales pudieron ver la escena en la acera, es decir, en la banqueta. Colin y Catherine se encontraban discutiendo una vez más, pero en esta ocasión el joven la tomó del pelo, la arrastró por la banqueta hasta meterla a la casa, mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Todo esto aproximadamente a las 4:30 de la tarde.
2 horas después, el joven procedió a llamar al 911 y cuando los oficiales llegaron y pudieron percatarse de dicha escena que se encontraron, el joven tranquilo, sin tartamudear, solamente dijo: se cayó y se enterró el cuchillo. Obviamente esta versión no se la creyeron los policías y rápidamente fue arrestado y culpado por homicidio en primer grado y secuestro. Y a este joven se le iba a condenar o iba a enfrentar la justicia como adulto. La fiscalía se sentía segura de que lo iban a condenar ya que tenía bastantes pruebas. Tenían las pruebas del asesinato de su padre, tenían las pruebas de las amenazas que dijo en el centro psiquiátrico, de las amenazas que le dijo a los policías y de los hechos violentos anteriormente registrados de Colin hacia su madre. Más aparte, la ausencia de heridas defensivas en el cuerpo de Catherine indicaba que el ataque fue realmente feroz y rápido, por lo cual a ella no le dio oportunidad de defenderse. El juicio de Colin Griffith fue en enero de este año y fue un espectáculo legal de alto calibre. La fiscalía presentó un historial de lo que te mencioné anteriormente que ya se tenía registrado, y todo esto con la intención de culpar a Colin, obviamente algo normal. La defensa por su parte pues tenía una carta bajo la manga y era la única que les quedaba, y esta trataba en sembrar la duda, ya que ellos presentaron a Catherine Griffith como una madre inestable y violenta, forzando la idea de que Colin una vez más se defendió. El momento más chocante y más desesperante de la audiencia fue cuando la abuela Susan subió al estrado a testificar. Y es que no sé si te acuerdas que pues hace unos momentos te había mencionado que el relato que ella tenía iba a ser un punto clave de esta sentencia, ya que esta misma mujer que llamó a la policía en su tiempo para reportar que Colin, su nieto, estaba golpeando a su hija, pues ahora se contradijo y mencionó que su hija era una violenta y abusiva. Y este testimonio de la abuela fue bastante devastador, ya que a pesar de todas las pruebas que había presentado la fiscalía, el jurado pues consideró más esta versión de la abuela. Y es así como el 5 de febrero de este año, Colin fue absuelto de todos los cargos por los que se le culpaba. Por obvias razones, la fiscalía pues presentó su decepción y pues normal. Hoy Colin actualmente se encuentra libre y viviendo con sus familiares, dos padres muertos y una absolución pues bastante polémica. La pregunta final que nos deja este caso es la advertencia más escalofriante. Si el sistema falló en ignorar las amenazas de Colin hacia su madre por más de 2 veces, ¿qué nos dice eso sobre su capacidad para actuar en un futuro? Y es que si este joven ya se dio cuenta que la pudo librar pues 2 veces, se va a sentir seguro de poderla librar una tercera vez. Y eso sería todo por esta historia, por este video, algo bastante indignante sinceramente, y me gustaría que compartieras tu opinión sobre este veredicto del juez. Gracias por acompañarme en una historia más y nos vemos hasta la próxima.